esta jornada. Vamos a saludar al doctor que, bueno, lo decíamos, le ha tocado a transcurrir muchísimo, ¿no? De la pandemia hasta acá, por supuesto, su vasta trayectoria, ¿no? Estamos hablando del doctor José María Mancilla, que hoy es director de prevención y promoción para la salud. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por visitarnos. Gracias por la invitación, obviamente. Un placer, luego de tanta comunicación telefónica, Tantas consultas, ¿no? Es una de las fuentes de consulta para cuando uno quiere sacarse alguna duda en materia de salud, ¿no? En este caso, y por supuesto, hoy hablábamos, ¿no? Tucumán viene haciendo relevamientos y análisis en salas de situación. Estamos en una época en donde el receso, ¿no? Invernal trae, en este caso, altos números de gripe, bronquiolitis en pequeños. Digo, ¿cómo está hoy Tucumán en este sentido? Bueno, estamos con una alta circulación de virus respiratorio. Afortunadamente, en lo que hace a la patología de atención para nuestro sistema, que es la bronquiolitis, no tenemos el mismo crecimiento que teníamos hace 7 días. Se puede establecer una pequeña meseta en estos días, pero sabemos todavía falta el frío más intenso en nuestra ciudad, con lo cual es de esperar que todavía nos mantengamos en esos números. Sigue siendo bronquiolitis, obviamente, nuestro foco de atención. Sí. Hay mucha enfermedad tipo influenza. Nuestros centros de atención están trabajando con números elevadísimos, pero bueno, está todo dentro de un corredor esperable para la época. También hemos detectado que hubo un descenso importante de COVID. En el día de ayer se registraron 3 casos, lo cual veníamos incluso de días con ningún caso. Llamativamente reaparecen los casos, significa que el ciclo de la enfermedad no se termina. ¿Puede entenderse que una gripe mal entendida por una persona termine siendo COVID? Por supuesto, pues siempre apelamos nosotros en esa situación a una buena consulta médica. Nuestros médicos obviamente no han dejado algunas estructuras de atención y de administración de su cuidado que hace que podamos establecer un diagnóstico diferencial entre una gripe y un COVID. Yeah. Cuidándonos nosotros, estableciendo el diagnóstico y sin olvidar que además del nivel alto de exposición de nuestro personal sanitario, estamos todos vacunados, estamos la mayoría con un esquema bien completo de vacunación. Y hablando de eso, ¿no? De la vacunación, y yo decía, ¿no? Usted ahora está a cargo de la prevención y promoción de la salud. ¿Cuánto entiende la gente de prevención, doctor? Bien, cuando nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy importante que hemos tenido ha sido el lanzamiento de este año de la campaña de vacunación antigripal. Hemos tenido, en principio, muy poca respuesta, sí, y nos ha costado entender que veníamos de números elevados de dengue y hay una contraindicación absoluta en el post-dengue recibir algún tipo de vacunación. Eso no había sido leído correctamente, pero de todas formas, luego de recuperados esos pacientes de dengue, hemos tenido que salir a estimularlos con una campaña que ha sido la Semana de la Vacunación Antigripal, que ha sido con números muy, muy exitosos. Eso la verdad que habla de que nuestro personal sanitario está muy, muy consustanciado con toda la estrategia de prevención del sistema, de la Dirección de Inmunización a cargo del doctor Ferrer Contreras y obviamente de lo que nuestro ministro de Salud permanentemente está inculcándole a todo el personal. Atiendamos a esta situación en pos del beneficio en la atención. Y cuán importante es la desmitificación, ¿no? Porque en el caso de la gripe ha costado mucho que la gente entienda los beneficios de la vacuna, ¿no? Sí, nosotros veníamos de años sucesivos en los que las campañas eran muy exitosas, incluso de forma tal que incorporábamos los grupos de riesgo, superábamos la etapa de grupo de riesgo y liberábamos la vacunación a todas las personas. Eso este año no ha pasado con la misma velocidad. Por eso es que hemos tenido que reiniciar una campaña, reiniciar una estrategia y bueno, eso nos ha permitido que hoy estemos con mejores números. Tucumán ha tenido un salto importantísimo en los últimos 20 días en cuanto a cantidad de vacunados. Eso esperamos que se refleje de acuerdo a la carga en sistema en los números nacionales y obviamente eso va a permitir que nuestro ministro tome la decisión de avanzar en grupos que no son grupos de riesgo para toda la vacunación.
Bien, y en este caso el trabajo se hace en toda la provincia, ¿no? Porque uno Exactamente. entiende quizás las campañas que se focalizan en plazas de Independencia, en Plaza Urquiza, digamos, en capital, pero digo, este trabajo también se hace en el interior. Sí, por una cuestión de tecnología de la información, digamos. Sí. Nosotros centralizamos un centro estratégico, como lo ha sido, por ejemplo, Plaza Independencia, y el centro del Complejo Belgrano, donde se hizo la entrega masiva de los boletos para los jubilados. Obviamente teníamos un ámbito de captación muy importante en esos lugares y la réplica publicitaria ha sido muy importante. Pero al mismo tiempo estábamos en toda la provincia haciendo el mismo esfuerzo y los números en toda la provincia han sido satisfactorios. O sea, podemos decir que la provincia hoy está preparada para algún ascenso, algún pico de casos, por ejemplo, El, de nive- gripe. el nivel de preparación uno lo analiza desde la cantidad de camas de internación. Bien. No tenemos casos graves internados y no nos olvidemos que siempre la vacuna es una estrategia de prevención de la enfermedad grave, como era para COVID. En este caso, todas las personas que han sido vacunadas seguramente no ocuparán una cama de internación. Bien, perfecto. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque uno siempre piensa solamente en estos lugares, pero hay lugares muy en el Muy interior alejados. que cuesta, ¿no? Muy alejados. Ahí hemos tenido dispositivos donde las intervenciones han sido hasta domiciliarias, es Sí. decir, el móvil de vacunación se dirigía a esos lugares. Hemos tenido una gran experiencia con el móvil de vacunación COVID, donde habíamos llegado luego de 3 años de la pandemia a gente que tenía recién la segunda dosis aplicada. Que si ese móvil no llegaba a ese lugar tan distanciado, tan inaccesible para el sistema, estas personas no accedían a un sistema de vacunación. Qué importante, ¿no? Qué importante poder llegar en este caso. Y hablamos de prevención, estamos en época en donde, bueno, va a haber mucho flujo de visitantes en la provincia y qué importante que es prevenir y capacitar, ¿no? Y estamos hablando de seguridad vial, doctor. También, ¿no? El sistema de salud abarca esta área. Así es, nosotros tenemos un sistema de documentación que se denomina RUAT, Registro Único de Accidentes de Tránsito, que es una mirada desde el interior de nuestras guardias, de cómo ingresan los pacientes, en qué condición, qué edad tienen, qué tipo de lesiones tienen. En función de ellos, nosotros hemos establecido que esto está teniendo un gasto sanitario muy, muy importante. A nivel nacional se habla de que los gastos en siniestros viales, en todo concepto, gastos directos e indirectos, llegan a 1.400.000 millones anuales. Eso es un valor en cuanto al PBI per cápita muy alto. Y nuestros sistemas de salud no tienen disponibilidad para determinado gasto. Sí. Es así que nuestro ministro de Salud, en un trabajo articulado en una mesa de gestión, ha lanzado ya en el año 22 el Programa Provincial de Prevención de Siniestros Viales, con una mirada estricta a lo que es el siniestro vial y tratar de desterrar el concepto de accidente. Estamos hablando de lo que es prevenible en todo sentido, es decir, cómo circulamos en la vía pública, cómo manejamos nuestros vehículos, si usamos los sistemas de seguridad como corresponde, si los niños circulan en la plaza trasera de los vehículos, si el que conduce una moto solamente usa 2 pasajeros y los 2 portan su casco con todos los niveles de seguridad. Es así que salimos a las escuelas, hablamos con los chicos de entre 15 y 16 años, que son quienes en el futuro próximo muy posiblemente tengan su primer vehículo y este sea una motocicleta. Les enseñamos cómo elegir su casco, qué medidas de seguridad deben revisar en el casco, la fecha de vencimiento del casco y el sello del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es quien homologa la seguridad de ese elemento. En función de ello y con el éxito que hemos tenido ahí, se nos han incorporado instancias medias, digamos, no gubernamentales y gubernamentales, como ser, por ejemplo, la Secretaría de Salud del programa Potenciar Trabajos, que nos ha incorporado su grupo de trabajo y con ellos estamos saliendo a las calles también. Del 2022 al 2024, ¿hay un registro de reducciones de accidentes, de baja o no? ¿Cuál es el promedio que se maneja? Los registros se están manteniendo en los mismos niveles. Bien. La mayor cantidad de siniestros se da en pacientes, tanto varones como mujeres, de entre 16 y 35 años. Esto afecta la edad potencial
laboral de las personas, Bien. lo cual significa un lucro cesante altísimo. Las lesiones, el 82% involucran a gente que se maneja en motos, en motovehículos, sin las medidas de seguridad adecuadas, y hemos tenido registros desde el 22 hasta hoy que no bajan de los 119 certificados de discapacidad por año en pacientes que tienen lesiones importantes en la T de la vida, Sí. lesiones oculares, lesiones maxilofaciales, pérdida de la vista, pérdida del olfato, pérdida del gusto, que significan discapacidad, pérdida de un miembro superior derecho o izquierdo, que puede ser o no el activo, de un miembro inferior, lesiones osteoarticulares. Estos generan discapacidad y estos números a nosotros son los que nos preocupan. Estamos en esa carrera de sumar esfuerzos y conciencia ciudadana de a uno, es el pedido que nos hace nuestro ministro, de decir, vamos a la escuela, estemos en la vía pública, señalicemos, demos una orientación al público y aunque sepamos que el esfuerzo es de hormiga, lo vamos a lograr un día. Esto requiere sistematización y estar consistentemente en los lugares. Y cultura, ¿no? Es Obviamente. un problema cultural, porque cuando Obviamente. hablamos de las motocicletas y hablamos de no usar el casco, hay quienes utilizan el casco en el codo, ¿no? Y uno no termina de entender, o el casco está mal puesto, no está, o sea, no viene de casualidad para engancharlo. El tema del vencimiento, ¿no? Nadie tiene en cuenta. Yo compré un casco, pasaron los años y sigo Nadie con tiene en cuenta que desde que lo saco de una vitrina de exposición, ese elemento que es seguramente un sistema de aleación de carbonato, puede ser polipropileno, plástico. La Sí. fábrica más importante en Argentina fabrica cascos de polipropileno, pero todos pasan por el sello del INTI. Es decir, que están homologados y certifican la calidad del material, que protege la calota, que protege la visión y que protege el maxilar inferior. Eso es un casco integral. Ese es el que brinda 10 puntos de seguridad. Pero además tiene un sistema de sujeción que es verificado por la tecnología, que debe ser seguro y que se reajusta ante un impacto frontal. Vamos a hacer, en el caso de un impacto frontal en un siniestro, nosotros el paragolpe. Y tenemos que tener nuestra cabeza adecuadamente protegida. Desde que sale de esa vitrina el casco, va a ser expuesto a la intemperie. El sol, el agua, el viento, todos los factores climatológicos lo afectarán como si fuera una botella de bebida gaseosa expuesto a la intemperie. Al cabo del tiempo, la gaseosa va a tener distinto sabor. Sí. Eso pasa con ese material y ningún casco supera los 5 años de vigencia. Bien. Y obviamente existe un factor que desencadena el vencimiento anterior, que es el hecho de que tenga un impacto. Si se fractura la estructura, el casco está vencido. Claro. No sirve más. Sí, o ha pasado que los cascos adentro están como ya desuso, pero afuera está divino, no importa. Pero adentro no tiene los acolchados adecuados que permiten incluso la percepción auditiva en el campo que estamos circulando. ¿Cuántos beneficios si la gente terminara de entender? Porque también esto, ¿no? Que decía de lo cultural, terminamos siendo hijos del rigor en muchos casos y no haciendo cosas que es en beneficio y para evitar, ¿no? Estos tipos de accidente. La verdad que es importante y más en esta época en donde estábamos hablando, ¿no? Antes de comenzar, hay una aplicación que se ha sumado a las motos y que por una cuestión económica mucha gente utiliza, ¿no? Justamente las motos para trasladarse, ¿no? Se ha transformado en un gran problema el fenómeno de la mensajería en moto, el traslado de alimentos en moto, porque efectivamente circulan a altas velocidades con un paquete de entrega en la parte posterior o anterior, hay veces que circulan dos en la moto y además van leyendo el camino de la aplicación. Por lo general los vemos con el casco incluso puesto solamente y sin ajustar como corresponde. Eso para nosotros termina siendo un gran problema, porque son las personas que terminan ingresando al hospital en un nivel gravísimo de lesiones, que son en la mayoría de los casos irrecuperables. Por eso es que pretendemos que el Moto Uber y las otras aplicaciones que trasladan comidas tengan capacitaciones, los convocamos obviamente para que
sepan no solamente cómo prevenir lesiones, y también, como están en la vía pública, tener capacitación en algo que es fundamental, que es el RCP básico, que se debe saber en todas las organizaciones, todas las instituciones de trabajo, escuelas, etcétera. Debería ser obligatorio, ¿no? Debería ser obligatorio, deberíamos legislar al respecto. Hay ordenanzas que están vigentes pero no se cumplen. Entonces, todo apunta a que tengamos cierta conciencia social. Las expendedoras de combustible no deben expender combustible a una moto que no circula con el casco. Eso es norma vigente y no se aplica. Sí, bueno, pero hasta cargan gas con la oblea vencida, ¿no? O sea, habría que regular muchas cosas, doctor. Nos estamos metiendo ya en un terreno complicado. Sí. Bueno, importante esto que estábamos hablando justamente y sobre todo la respuesta de la gente, ¿no? Porque muchas veces hay ciudadanos que se terminan enojando, ¿no? En estas cuestiones cuando se les está enseñando para su prevención. Nos pasa de todo. Nosotros tenemos una intervención en la vía pública respetando los semáforos y tomando la senda peatonal. Abordamos a nuestro potencial cliente antes de que sea nuestro paciente en un hospital y le mostramos una cartelería sobre los sistemas de seguridad. Cuando visualizamos que tienen una conexión visual con nuestra cartelería, lo abordamos con una folletería informándole que somos del Ministerio de Salud Pública, que estamos en una campaña de prevención de siniestros viales y que le informamos la diferencia entre un siniestro y un accidente. Le acercamos un código QR donde ellos pueden participar de una encuesta de salud y nosotros ver qué relación tienen con los siniestros viales. Eso nos ayuda a generar nuevas campañas de prevención que puedan ser mejores que estas incluso. Y en ese ámbito estamos teniendo todo tipo de reacciones. Gente que encontramos bien segura, con casco, 2 personas en una moto, que respeta la senda peatonal, gente que está con el cinturón de seguridad muy bien aplicado y nos agradece el esfuerzo. Nos aplauden incluso. Pero también encontramos vehículos que tienen menores de 12, 10 años que circulan libres sin cinturón en la plaza delantera, lo cual no solo no está permitido por la ley, sino que es altamente peligroso para la seguridad de esa criatura. No hay que olvidar que existe un sistema de sujeción infantil que exige que para los recién nacidos el huevito debe ir en la parte posterior mirando para atrás y a partir de que aumentan en peso deben tener una silla adecuada a la edad y el peso, siempre en la plaza posterior acompañados por un adulto. Es la única manera de circular. Ahora hay adaptaciones. ¿Rige para la ley de seguridad vial que no sea la sillita completa y sea una adaptación? No, la verdad que no rige que haya una adaptación hechiza o que haya un menor que sea de 14 kilos y viaje en un huevo. No existe la posibilidad, primero por la anatomía de la criatura, pero sí existe en algunos casos que chicos muy pequeños viajan en un sillón de sujeción para 14 kilos, porque posiblemente sea el único que tiene la familia. Mire, nosotros pasamos la frontera y nos transformamos en cumplidores de todas las reglas. Sí. Respetamos la senda peatonal, no tocamos bocina, pero acá en Tucumán infringimos todas esas leyes. Totalmente. Cuesta muy poco el esfuerzo de poner en un grupo de comunidad, tengo una silla para 2 años y mi hijo cumple 4. Se la intercambian. Totalmente. Mientras tengan un sistema ITSOFIT, que es el que lo ajusta al auto, van a andar perfecto. Totalmente, totalmente, doctor. Qué importante lo que nos está contando y por supuesto que no voy a dejar de preguntarle porque el doctor es nuestro televidente y el otro día hablábamos de algo importante que tiene que ver con la pausa activa, ¿no? Y una persona como yo que dice no tiene tiempo, ¿cuán beneficioso es las pausas activas o realizar algún tipo de ejercicio diario? Muy, esa es la respuesta, muy beneficioso, desde todo punto de vista. La Organización Mundial para la Salud y la Organización Panamericana para la Salud ha establecido la metodología HEART, la metodología corazón, para establecer objetivos a 2030, donde nosotros vamos a tener más de 30 millones de corazones controlados. Sí. Eso es una estrategia muy, muy ambiciosa, pero lo podemos lograr si implementamos en algunos ámbitos la pausa activa, porque la pausa activa habla de prevenir, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles. Ellas son la hipertensión, la diabetes, la obesidad como factor de riesgo, el sedentarismo como factor de riesgo. Y la pausa activa
trata de incorporar metodologías de breve tiempo, de 3 a 5 minutos, donde interrumpimos nuestro sedentarismo habitual. Imagínese una persona que trabaja 8 horas en un escritorio en la administración pública. ¿Cuál es su objetivo de cambio postural? Ninguno. En cambio, si le pido que haga movimientos del tren superior y del tren inferior y le enseño que sentado lo puede hacer, le estoy otorgando un beneficio que lo va a desinsertar de su opción laboral durante 3 minutos y le va a aportar un beneficio a la circulación sanguínea, sí, a la reducción del estrés laboral, a la reducción del estrés articular, reduciendo la posibilidad de enfermedades osteoarticulares en el futuro y sobre todo aprendiendo a entender los sonidos de su cuerpo. Esta persona que luego de hacer pausa activa sistemáticamente al 5.º día descubre que le apareció un dolor lumbar, tiene que acudir a la consulta médica. Esta persona que luego de pausa activa semanal encuentra que le empieza a lagrimear la vista y los ojos se les ponen rojos, se controla la presión y tiene 14,9 de presión. Hemos hecho un esfuerzo y hemos detectado un hipertenso que potencialmente llegaría a una crisis en el futuro y lo hemos diagnosticado. Así que los beneficios son altísimos. O sea, lo que para algunos es un gasto y una pérdida de tiempo termina siendo beneficioso, muy beneficioso, ¿no? Además, en ese minuto de actividad libre nosotros secretamos las hormonas de la buena vibra, las endorfinas. Las endorfinas son hormonas, péptidos que sirven para enmascarar el dolor. Sí. Deriva de morfina, endorfina. Enmascaran el dolor y generan buenas sensaciones. Esas las podemos generar, se liberan en el encéfalo y son liberadas inmediatamente cuando hacemos una sonrisa, un estado de euforia. Ahí empezamos a liberar endorfinas. Por eso es importante que esto se incorpore en todos los ámbitos, sea que estemos detrás de un mostrador en la radio, sea que estemos detrás de un escritorio de producción. Sí. Nosotros tenemos una metodología, llevamos a los ámbitos 2 pies y los pegamos al lado de la silla. Eso es un recordatorio para que 15 minutos durante su día laboral se tienen que parar sobre esos pies y hacer ejercicios simples, estiramiento, ejercicios de meditación o ejercicios de elongación. ¿Y hay estadísticas entre hombres y mujeres? Porque bueno, uno entiende por ahí que las mujeres somos menos vergonzosas en un ámbito laboral, ¿no? A la hora de ser vergonzosos somos todos por igual. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No sé, me da la sensación que el hombre es un poco más vergonzoso. El hombre dispara, es más impulsivo, sí, arranca con mayor facilidad, pero todos a la hora de generar la actividad de forma sostenida, me cuesta a mí en el ámbito laboral. Nosotros hemos iniciado esto en el primer vacunatorio que hemos tenido en la Plaza Independencia y nos ha costado muchísimo, sobre todo en la gente joven, porque no lo entendía. Pero en un momento estábamos realmente en una fiesta en el vacunatorio que duraba 3 minutos. Se olvidaban del dolor de la aplicación, etc. La verdad que los beneficios son altos y el tenerlo como una actividad estratégica y una herramienta de prevención de enfermedades, realmente hoy en las organizaciones tiene que ser una articulación que va directamente del Departamento de Salud de la empresa. Esperemos que así lo entiendan, ¿no, doctor? Y entiendan los beneficios, agradecerle, ya saben, ¿no? Desde mañana arrancamos, hoy no vino preparado el doctor, sino lo hacíamos hacer una pausa activa en vivo. Gracias, doctor. Una salvedad, la ropa no es un impedimento. ¿Sí? Para nada. Bueno, ahí está, lo acaba de decir el doctor, ¿no? Gracias por la visita, doctor. Muchas gracias a usted. Ahí escuchábamos al doctor José María Mancilla dando